de vida con 30 años de servicio o con 25 años de servicio y pueda rescindir después de esa fecha su relación laboral, se le entregará una cantidad de tanto como pago de separación. Bueno, eso debe estar en el contrato y para eso debe haber cálculos actuariales porque se deben tener los fondos suficientes para hacer ese pago por separación, ¿sí? Sin embargo, bueno, lo dejo ahí al arbitrio de cómo lo quieran manejar ustedes, pero en lo particular mi opinión es esa. Sí, es un concepto que se puede remunerar, simplemente nada más tomen en cuenta conservadoramente esas características. Y bien, pero también tenemos en amarillo sombreados esos conceptos que los identifico como prestaciones de previsión social. El reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios, fondo de ahorro, caja de ahorro. Premios por puntualidad, prima de seguro de vida, seguro de gastos médicos, subsidios por incapacidad, becas para trabajadores. Creo que aquí lo más importante de este tipo de prestaciones no es el concepto. Fíjense que yo me encuentro en las empresas que el problema no es el concepto, porque el concepto ustedes cópienlo y péguenlo. Más bien el fondo, o sea, la forma es estas palabras que ustedes ven aquí en pantalla. El fondo es el problema, porque tienen que comprender bien qué es un gasto médico dental y qué es un gasto médico hospitalario para poder hacer ese reembolso. O sea, suena muy fácil, pero yo a veces les digo, es que cuando ya resulta que meten gastos de farmacia y los gastos de farmacia pues son no deducibles y no están exentos si no son gastos de previsión social, porque aquí dice gastos hospitalarios, o sea, los gastos del hospital, honorarios médicos, ¿sí? de días cama, los mismos medicamentos que los incluyen dentro de la factura, material de curación, todo eso que va incluido dentro de un gasto hospitalario. Tendríamos que irnos primero a la definición de qué es un gasto hospitalario. Y bueno, todas esas erogaciones que ustedes hagan en un hospital, que es a lo que le podemos llamar gasto hospitalario, es lo que la ley me dice, oye, vamos a pensar que un trabajador tiene seguro social, pero que desafortunadamente se lastimó y tuvo que ir a un hospital. Va al hospital y yo en ese momento me entero y digo, yo te quiero, pide la factura, atiéndete, sin límites, que te atiendan bien y yo te reembolso los gastos que tú tengas que cubrir. Eso se llama prestación de previsión social, gastos hospitalarios. Pero tenemos que así como que comprender bien para que, y una vez que esté comprendido, ya ustedes definirán si lo dan o no en la empresa, si alcanza o no lo alcanza, ¿sí? Entonces, a lo mejor el trabajador se le subió la presión, fue al hospital, le dieron la atención médica, le pusieron ahí losartán, inyectada o tomada, lo que sea, y a final de cuentas ya sale del hospital 2 horas después, ya estabilizado con una presión bien moderada, y le dicen, ¿sabes qué? Pues de los gastos entre las horas de la cama y el medicamento que se te dio y el honorario del médico que te atendió, son 3,250 pesos. En ese sentido, si la empresa dice, oye, no te preocupes, págalo y yo te lo reembolso. Nada más pídeme el comprobante a nombre de la empresa. Digo, no lo dice la ley, pero yo recomiendo eso, que pidan el comprobante la factura del hospital a nombre de la empresa. Y en ese sentido, la empresa le reembolsa ese gasto de previsión social. Pero recuerden que si lo hacen con él, digo, ya lo reembolsaron. Ahora, ¿es deducible o no es deducible? Si lo tienen dentro del plan de prestaciones de previsión social o lo van a implementar, es deducible sin ningún problema. ¿Está exento o no para el trabajador? Está exento de entrada, ¿sí? Los reembolsos de gastos normalmente quedan excluidos dentro de cualquier limitante. Está exento sin ningún problema y sin algún límite para ello, ¿sí? Poco a poco les voy diciendo los otros límites o candados, pero cuando en su momento se dé. Bien, el fondo de ahorro, bueno, ya dijimos que es un gasto de previsión social que tiene sus condiciones. La caja de ahorro no tiene condiciones,
Pero sin embargo, yo recomiendo que se siga la misma suerte que del fondo de ahorro. El premio por puntualidad, es que todos estos conceptos no los van a encontrar en ninguna ley, o sea, ni en la Ley Federal del Trabajo, ni en la Ley del Impuesto a la Renta, no. Ya lo dije hace rato y se ha citado en algunas jurisprudencias. Las leyes no son diccionarios. Sin embargo, si nos vamos al derecho común, que ahí sí es válido, tendríamos que entender que es un premio. Y un premio es un incentivo, es un estímulo. Eso es un premio, un estímulo. En este caso, un estímulo a la puntualidad, es promover la puntualidad. Ese estímulo, esa cantidad que se da como estímulo, a final de cuentas se considera un gasto de previsión social. Pero si comprendo bien lo que es un premio, pues entonces voy a entender lo que es la previsión social. La prima de seguro de vida también que paguen las empresas a los trabajadores o a las aseguradoras, también es un gasto de previsión social. Y tenemos ahí lo que ya habíamos platicado, los seguros de gasto, las primas de seguros de gastos médicos, subsidios por incapacidad. Una trabajadora en estado de maternidad resulta que se va de incapacidad. Llega al Seguro Social y le dicen, oye, ¿qué crees? Que no cumples con el requisito de las semanas cotizadas. ¿Cuántas semanas cotizadas debió haber, valga la redundancia, cotizado y pagado el patrón para tener derecho a subsidio? 30 semanas. 30 semanas en los últimos 12 meses al momento en que se va a generar el derecho del subsidio por maternidad. Entonces es un promedio como de 7 meses y fracción lo que te debió haber cotizado la trabajadora. Y vamos a pensar que la trabajadora tiene 5 meses en la empresa, asegurada y todo, y no tenía aseguramiento anterior. 5 meses ha cotizado. Cuando llegue ya a su revisión médica y todo para ya otorgarle su subsidio por incapacidad, le van a negar ese subsidio. Y le van a decir, no tienes derecho al subsidio porque no cumples con el requisito de las 30 semanas. ¿Qué va a suceder? Le van a decir incluso, ve con tu patrón y tu patrón te tiene que pagar esa incapacidad. La prenatal y la postnatal, 42 días de tu salario íntegro te lo tiene que pagar tu patrón y 42 días de tu salario íntegro posteriores al nacimiento, ¿sí?, al alumbramiento. Entonces imagínense, ¿qué pasaría? Pues el patrón tendría que pagarlo. Yo tengo una opinión distinta, que no quisiera ahí politizarla, pero es una opinión distinta de una ley, en este caso la ley del Seguro Social, no puede normar sobre una ley laboral, porque estamos hablando de una cuestión laboral, pues si la trabajadora no asiste a trabajar, no se le tiene por qué pagar un salario, y menos una prestación que es a cargo de otra institución, que si allá no se tiene el derecho, no tengo por qué pagarla. Y les pondría un ejemplo. Cuando un trabajador se va de incapacidad 2 días, ¿quién paga el salario del trabajador? Nadie lo paga, ni la empresa ni el Seguro Social lo pagan, salvo que esté por contrato que la empresa cubrirá. Precisamente ahí es donde entra este tipo de prestaciones de previsión social que le llamamos subsidios por incapacidad. Me ha tocado en algunas empresas en donde, el mismo caso de la trabajadora, para ayudarle y todo, y que la empresa pues no se vea mal, por llamarle así, se les da ese apoyo. Entonces, ese apoyo, cuando no había comprobante fiscal, se hacía una carta. Recibí la cantidad de tanto en concepto de subsidio por incapacidad derivado de la maternidad del día tal a día tal, fecha, firma y todo. Y en ese sentido, ese subsidio por incapacidad estaba amparado, o ese pago estaba amparado por un recibo o comprobante de pago. Hoy en día tiene que pasar por el recibo de nómina, ¿sí?, por el comprobante fiscal de nómina. Entonces, sí está contemplado que esos subsidios por incapacidad, que yo los he llegado a manejar varias ocasiones, que incluso también cuando esos primeros 3 días que no pagan ni la empresa ni el Seguro Social y que la empresa desea pagarlos, simplemente
lo metemos como un subsidio para incapacidad. Y está exento al 100% de impuestos. Bien, y tenemos otros conceptos, como bien les decía, otros conceptos que también están identificados, como los vales. Los vales, las ayudas que ya también las comentamos, vean que de una u otra forma se consideran gastos de previsión social. Yo les había comentado que el SAT tiene en su lista 44 conceptos entre las remuneraciones de ley, las prestaciones de previsión social y uno adicional que es el ingreso asimilado a salarios, ¿sí? El ingreso asimilado a salarios. Entonces ahí está ese concepto, si se dan cuenta ahí tienen el número 44, precisamente por eso les decía que son 44 aunque ahí dice 47, pero es que hay algunos que se brincaron, algunos números que se brincaron, o sea, no es que haya sumado mal. Si se dan cuenta en la lista, están todos un poquito, es que están en un orden ahí de publicación, y sobre todo porque las ordené yo en cuestiones de ayudas, de vales y todo. Pero sí hay algunos números que están saltados, por eso da el total del recuento solamente 44 conceptos, ¿sí? Entonces tomen en cuenta cuando ustedes quieran hablar de salarios, básense con esta lista de percepciones y también asimismo chequen las deducciones, que después las vamos a regresar a este tipo de hojas para que nos quede un poquito más ya claro en la práctica. Bien, entonces regresando a su pantalla, ya vimos que estos conceptos que no vienen en ninguna ley desglosados, aclaro, los tomo ustedes me preguntarán, esto yo tengo 20 años listando estos conceptos de previsión social que también vienen hoy en día en el catálogo, pero ¿de dónde los tomé yo? Pues yo los tomé simplemente de lo que es la declaración Forma 90 de hace muchos años y después lo que ustedes conocieron como Declaración Informativa Múltiple de Sueldos y Salarios. Ahí venían todos esos conceptos y bueno, pues fue como se... Bien, vamos por aquí a atender otra preguntita que nos están haciendo. Dice, buenas tardes, mi duda es si la enfermedad de COVID se considera enfermedad o riesgo de trabajo. Esto para saber cuánto deben pagarle al trabajador, ¿sí? Es una pregunta muy interesante, muy interesante. Hoy en día ya hay un comité ante el Instituto Mexicano del Seguro Social precisamente para definir si esta enfermedad derivada de la pandemia se considera riesgo de trabajo, ¿sí? Como tal, ya de entrada la califican como enfermedad de trabajo. Enfermedad no profesional. O sea, de entrada ya se le etiqueta así. Lo que pasa es que aquí va a depender de ese comité que se está estudiando para definir en qué casos sí se va a considerar riesgos de trabajo. Porque ya en esta nueva normalidad, pues seguramente va a haber empresas que ya abrieron, que tienen ahí a los trabajadores expuestos ante el público en general y que esa enfermedad que se llegara a dar por un contagio, ¿sí?, en funciones de trabajo, es riesgos de trabajo. O sea, es una muy buena pregunta porque esto está basado en la Ley Federal del Trabajo, en las definiciones. ¿Qué son los riesgos de trabajo? Son los accidentes o enfermedades, ¿sí?, a que están expuestos los trabajadores en funciones del trabajo. Yo ahorita no puedo así como que calificar, porque la pregunta viene así generalizada. Dicen, si la enfermedad de COVID se considera enfermedad o riesgo de trabajo. Ya yo creo que aquí entiendo que es enfermedad no profesional o riesgo de trabajo, o una u otra. Y esto es para saber cuánto se le debe pagar al patrón. Bueno, sí es importante,
porque si se considera riesgo de trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá que pagarle el 100% de su salario durante 52 semanas, ¿sí? 52 semanas, que es prácticamente un año, con una ampliación ahorita, que incluso hay un decreto en el mes de julio donde ampliaron ese pago, ¿sí? Ese tipo de subsidio lo van a ampliar, pero en el caso de enfermedades no profesionales. En el caso de riesgos de trabajo todavía no se ha dicho nada, pero sí es importante, ¿cómo se llama? Que tomen en cuenta que ahí va a depender del comité que va a evaluar a ese trabajador que se enferme, y que bueno, pues pensemos en lo mejor, que sane, porque ¿qué pasa si viene la defunción? Viene ya una pensión de viudez, pensión de orfandad, etcétera. Por ahí tenemos otras cápsulas grabadas que ya adelanté hace un par de meses, 3 meses, para que nos hagan favor de seguir nuestras redes sociales, y ahí les damos ese detalle de cuáles son ese tipo de pensiones que tienen derecho. En nuestra página también tenemos todo lo que es el curso completo de las pensión para todos, así se llama, ¿sí? Entonces, sí, muy interesante la pregunta. Yo aquí, de manera genérica, sí puedo decir, sí se puede llegar a considerar riesgo de trabajo, pero quien lo define es el médico tratante. Es el único que la verdad, como es esto nuevo, él se tiene que apoyar con bases científicas para poder definir que sí es un riesgo de trabajo. Pero ojo, si el trabajador no está de acuerdo con esa calificación, nos podemos ir a los tribunales, ¿sí? En la Ley Federal del Trabajo hay un apartado en donde ustedes pueden, aparte de la Ley del Seguro Social, que pueden interponer un medio de defensa, un recurso de inconformidad. En la Ley Federal del Trabajo, por ahí de los artículos 890, viene un capítulo específico para que ustedes puedan demandar al Instituto Mexicano del Seguro Social si no están de acuerdo con la calificación en este caso de la dictaminación de un riesgo de trabajo, ¿sí? Es tema de seguridad social, se la respondo porque conozco del tema, pero sí a veces tenemos que depender de lo que es la persona responsable, que es el médico tratante. Bueno, pues continuando, y les seguimos invitando a que nos hagan llegar sus preguntas, pero de preferencia que sean con relación al tema que estamos tratando, para no desviarnos. Tenemos tiempo, pero sí por atención a los que nos están viendo y que les interesa ver el tratamiento de los sueldos y salarios, desde su deducibilidad hasta su timbrado, que ese es el objetivo de este diplomado en este módulo 3. Pues bueno, por eso lo hago de esa manera, que les invito a que nos hagan sus preguntas específicas. No importa que sean largas, por favor escriban, detallen, y ya una vez, aunque le tomen foto en Word o que lo dicten con voz, por favor escríbanlas y nosotros se las vamos a responder aquí. Y si no, se las hacemos llegar después, incluso cuando terminamos. De todos nosotros nos pasan las preguntas y con mucho gusto se las contestamos y se las reenvían, ¿sí? Es una nueva modalidad, aunque más adelante la idea es que la pregunta aparezca aquí, pues aquí vamos a responderla también, ¿no? Para que sea en vivo y a todo color, ¿sí? Entonces, también tenemos que, ya pasando a ese tema, ya terminamos con lo que es requisitos para deducir los salarios, recapitulando, ¿verdad? Luego hablamos de los gastos deducibles, de los salarios, de los no deducibles, y bueno, pues esas limitantes que tienen, lo que es la previsión social como tal. Y bueno, ahora vamos a hablar de esa clasificación de la previsión social, que puede ser en dinero o en especie, que bueno, ya adelanté ahí como un ejercicio. Pues una prestación en dinero sería el fondo de ahorro, una prestación en dinero serían las ayuda para renta, una beca, todo eso pues es en dinero, ¿sí? En especie, pues prácticamente se limita a aquellos servicios, sobre todo a aquellos bienes
que se pueden dar a los trabajadores. ¿Sí? Una canasta básica, una despensa que la otorguemos mediante una canasta, bueno, pues es una prestación de previsión social en especie, en bienes. El seguro de gastos médicos o el seguro de vida es una prestación en especie en servicios. Sí, hay otro tipo de prestaciones que se pueden clasificar ahí en bienes y servicios, pero que realmente, como les dije, pues teniendo ya listado, más bien es qué prestaciones quieren otorgar ustedes y que las acepten los trabajadores. Aquí en estas recomendaciones es la parte fina, digamos, de la previsión social. No se deben otorgar por el trabajo, se tienen que otorgar por la relación laboral. No condicionar, o sea, no limitar, no quitar si no se cumple, dar por la calidad de trabajador, ¿sí? Y no por la de que sea socio, y en pocas palabras es dar por no hacer nada. O sea, si se dan cuenta es lo mismo, los 6 renglones es lo mismo. A final de cuentas, cuando ustedes otorguen una prestación de previsión social, no pongan candados, no pongan condiciones. Se tiene que dar de manera unilateral, de manera voluntaria, sin que les cueste, sin que les pese a los patrones. Por eso la están otorgando. Pero desde mi punto de vista, cuando ustedes hacen esto y no la limitan, en automático es un buen incentivo para los trabajadores. Entonces, hoy en día, aunque estén a distancia laborando los trabajadores, la prestación hágansela llegar, ya sea a través del recibo o si es en especie, pues a través de los medios correspondientes. En este caso me refiero a la despensa cuando se da en especie, ¿sí? Bien, tenemos por otra parte el tema de los viáticos. Los viáticos como tal, sabemos que son gastos que hacen los trabajadores, ¿sí? ¿En beneficio de quién? Pues del patrón. ¿Por qué? ¿Motivo de qué? Del trabajo. Así lo tienen que ver. Suena muy sencillo, suena muy básico esto que les estoy comentando, pero la verdad es que así debe ser. A veces le buscamos muchas mangas al chaleco, etc. De los viáticos, ¿qué es lo más fino? Yo les puedo decir, la bitácora. De un viático, la bitácora es lo más fino. ¿Quién hizo el viaje? ¿A dónde fue? ¿Qué día? ¿Cuánto gastó? ¿En qué gastó? Etcétera. Esa bitácora es bien importante, ¿sí? Porque entonces ya, cuando ustedes tienen esas características, decir, oye, pues sí, ya son mis trabajadores y tienen esa bitácora, me va a dar luz a decir si es viático o no es viático. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo. Uno de los socios se va a ir de viaje a Disneylandia y me dice, oye, pues voy a ir de viaje. Va de viaje, dame un anticipo y se le hace una transferencia. Y después llega y me dice, estos son los gastos de viáticos. Pregunta, ¿sería un viático? La respuesta es no, porque son socios. Definitivamente no. Hay gastos de representación, a veces hay otro tipo de gastos, pero los socios no son trabajadores. ¿Qué es un socio? Pues es un inversionista. O sea, por eso las palabras juegan mucho. Yo lo he rebotado mucho con abogados. Las palabras juegan mucho en la materia fiscal. Pues si es socio, es un inversionista, es una persona que llegó y aportó un capital. ¿Qué tiene que ver con el viaje? Nada, es estrictamente indispensable, no. Es no deducible. Y esa cantidad, al ser no deducible, se convierte en un dividendo. Y al ser un dividendo hay que retenerle un impuesto sobre la renta. Perdón que me metan en ese tema, pero así es como se maneja. Por eso hay que evitar. Si aquí ya les dije que los viáticos solamente lo deben hacer los trabajadores o incluso algunos profesionistas cuando se les contrata. Cuando se les contrata a esas personas, ejemplo, el mismo contador. Oye, pues necesito que vayas a hacer una configuración del equipo de cómputo de una sucursal que vamos a abrir en Guadalajara, ¿sí? Pídeles para los viáticos, llévate tu computadora, llévate el software, todo eso, y en esa sucursal me abres me instalas ese sistema.
¿sí? Entonces, en automático, ¿sería un viático? Sí. ¿Es deducible? Sí, porque es trabajador. Lógico que lo que recomiendo es que el contador pues haga su bitácora de a dónde fue, qué fue lo que hizo, cuánto tiempo, cuánto gastó, etcétera, para que se materialice y cumpliendo con otro requisito que más adelante lo vamos a ver, es timbrar ese viático. Se tiene que timbrar. Entonces, todavía no me estoy metiendo de lleno al tema de los viáticos, pero sí es darle la idea de que cómo se debe manejar como tal los puntos finos. Entonces, esos viáticos, como ya bien dijimos, a final de cuentas, dijimos que no eran deducibles, salvo que se destinaran a alimentación, transporte y hospedaje. Ya dijimos también que entonces se tenga esa bitácora y que debe haber una relación de trabajo. Son los requisitos, son básicos. Y aquí, ¿qué nos dice el artículo 93 en esa fracción 17? Que no se pagará impuesto. Pues, obvio. No, el trabajador no tiene por qué pagar un impuesto de un gasto que no es, de un ingreso que nunca se quedó con él, no incrementó su patrimonio. Entonces, siguiendo el ejemplo de ese contador, ya fue a Guadalajara, ya instaló el software, regresó y vamos, le habían dado un anticipo y ya al entregar los gastos le dan la diferencia. ¿Sí? ¿Qué sucede? Esos gastos o esa cantidad que se le entregó cuando él se fue, se le debió haber incluido en su recibo de nómina, como viáticos con una contracuenta que también vamos a llamarla así ahorita, viáticos, reembolso de viáticos. ¿Sí? Entonces ya tiene ahí timbrado ese recibo. Cuando él regresa, para aplicar esta disposición, se le tiene que hacer otro recibo de nómina en donde se pongan gastos comprobados de viáticos o viáticos comprobados y su contracuenta. ¿Cuál fue el efecto para el trabajador? Ninguno, porque así como le entró un ingreso, salió un egreso. Y luego en la comprobación entró un ingreso y salió un egreso. Entonces el efecto es ninguno. Pero esos dos recibos, el que se hizo por entregarle el dinero y otro por comprobar el dinero, es esta oración, que no se va a pagar impuesto. Cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con documentación de terceros, que cumpla con los requisitos fiscales. Ahí es donde etiquetamos los dos comprobantes de nómina, ¿sí? Para ponerle, digamos, un fundamento a esto y materializarlo y vincularlo, relacionarlo. ¿Sí? Y bien nos dice aquí, las exenciones previstas en esta fracción 17 no serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados. Bien importante para el trabajador. El trabajador resulta que no está obligado a presentar declaración anual. Fíjense, aquí dice, no será la exención, o sea, no procederá la exención que ya le perdonaron al trabajador. O sea, ya la empresa hizo las cosas bien, el trabajador las hizo bien. Y aquí me dice, esa exención que te dije, que no vas a pagar impuesto, no procederá si no lo declaras en los términos del tercer párrafo del artículo 150, estando obligado a ello. Ojo, no hemos leído el artículo 150, pero cuando el trabajador no tuvo otros ingresos más que los sueldos y salarios, se emitió la constancia y todo eso, no hay necesidad de presentar, no rebasó los 400,000 pesos, porque el artículo 150 me remite al artículo 97, ¿sí? En donde se establece en qué casos no va a presentar declaración anual el trabajador o no se le hace cálculo del impuesto anual, ¿sí? Entonces, el artículo 98, artículo 98, corrijo, artículo 97 no, artículo 98. El trabajador no presentará declaración anual cuando no tenga ingresos superiores a 400,000. Entonces, por lo tanto, ese trabajador del cual dijimos ya cumplió con los requisitos, etcétera, no está obligado a presentar la declaración, no estaría obligado a declarar estos ingresos,
¿sí? Y serían exentos, no habría ningún problema, serían exentos y simplemente sosteniéndose en este artículo 150, que si lo remitimos al artículo 98, y también hace relación al 97, pero al